Entonces, hoy queremos hablar de determinantes y matrices. Tenemos que tener claros por qué esto es importante, ¿verdad? Tal vez en la física la palabra matriz es una palabra que se utiliza un poquito a la ligera, pero tenemos que entender por qué es interesante. Yo ya les he contado un poquito sobre esto. Lo primero que se nos viene a la cabeza es la mecánica cuántica, ¿se acuerdan? Entonces, si hablamos de mecánica cuántica, podemos hablar de la mecánica cuántica como este conmutador. Y entonces viene ese conmutador y da cero. Entonces, eso lo que dice es que la posición y el momento no conmutan. Entonces estaba Heisenberg, ya hace muchísimos años, en los 1920, y él se da cuenta de eso. Él está haciendo la física, está viendo las ecuaciones y se da cuenta de eso. Y entonces él habla con los matemáticos y los matemáticos les dicen, ah, mira, de las matrices hacen eso. Las matrices no conmutan. ¿Será que usted ahí lo que tiene es una matriz? Y claro, eso abre todo un nuevo horizonte dentro de la física. Claramente, ustedes ya saben la historia, Heisenberg se da cuenta que X y P son matrices, él encuentra cuáles son esas matrices. Nosotros debemos, en este conocimiento del espacio de Hilbert, poder llegar ahí, a ver por qué es que Heisenberg se da cuenta de eso. Ya yo les he contado un poquito, ¿se acuerdan? El operador diferencial, de alguna manera, va a llegar a ser una matriz, a través de lo que conocemos como teoría de representaciones, ¿se acuerdan? En ese camino es el que vamos. Ya vimos en el capítulo anterior cómo del espacio vectorial vamos a sacar los elementos del sistema. Entonces, vimos cómo debemos poder sacar ecuaciones diferenciales. Entonces, si sacamos ecuaciones diferenciales, vamos a tener que pasar por este lugar, por las matrices. Y por eso debemos ser muy hábiles en hacer análisis matricial, ¿se acuerdan? Lo que andamos buscando ahorita es poder hacer análisis matricial. Ustedes ya en sus cursos de álgebra lineal realmente aprendieron varias habilidades con respecto al mundo de las matrices. Pero ahora debemos ir más profundo, debemos poder hacer cálculo diferencial con matrices. ¿Lo ven? ¿Por qué? Bueno, porque la segunda ley de Newton nos mete en ese mundo del cálculo diferencial. Entonces, si vamos a sustituir las matrices por X y P, vamos a necesitar hacer cálculo diferencial con matrices. Y eso tenemos que aprender. Y detrás de eso es lo que vamos. Lo primero que vamos a hablar y definir son los determinantes. Ustedes ya son muy hábiles en calcular determinantes. Existen realmente dos métodos principales de cómo calcular determinantes. Este es el más conocido por ustedes, el que se conoce como desarrollo laplaciano por menores. En este, el determinante, yo lo veo como una sumatoria en j igual 1 hasta n de a y j menos 1 elevado a la i más j de la menor i j. Entonces, este va a ser el determinante para una matriz A
que sus entradas, por decirlo de una manera, son A y J. Entonces, este es un elemento y esta es la menor. Ustedes ya saben que es la menor, solo que no le llaman como menor. ¿Se acuerdan? Entonces, si ustedes tienen la matriz, por ejemplo, una matriz 3 por 3, entonces ustedes tienen la menor 1, 1, le quitan esto que está aquí, ¿verdad? Y este pedacito que queda es la menor. ¿Sí? Eso va a ser esta M. Y este es el cálculo que ustedes hacen. ¿Sí? ¿Ven? La entrada 1, 1 con el determinante de este. Eso es lo que ustedes saben hacer. Este es lo que se llama el desarrollo por menores. Simplemente que de esta manera se ve de forma matemática. Ahora existe otra forma de definirlo, que tal vez esta es la que es un poquito nueva para ustedes. Ustedes lo pueden ver como la sumatoria en I, J y en todas las entradas posibles de epsilon I, J de A1I a 2J hasta todas las entradas disponibles de esa manera. Esa epsilon es nuestro amigo Levi-Civita. ¿Sí? Simplemente que es un Levi-Civita que puede tener muchos índices. Cumple las mismas relaciones. Estos son los dos procedimientos. Y aquí los reto un poquito. Pasen ustedes por ese ejercicio y pruébense, al menos para matrices 3 por 3, que estos dos resultados son iguales. Y con eso empezamos la próxima clase. ¿Verdad? Pero vamos a ver si ustedes me ganan. ¿Sí? Piensen en esta matriz, ¿la ven qué bonita? La matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I. Háganlo uno a la par del otro y vean cómo les da el mismo determinante que ustedes conocen. ¿Sí? Ese está un poquito fácil porque les queda un epsilon de 3 entradas, que es el que ustedes suelen manejar. Usualmente, ¿verdad? Yo no conozco, podría investigarles, yo suelo escuchar que es la representación por Levi-Civita, ¿verdad? Esa es la que se le suele llamar, pero puede ser que tenga un nombre más formal y si quieren, con mucho gusto, les cuento en la próxima clase. Nunca se me había ocurrido. Y esto es un poquito de determinantes. Ustedes ya son muy buenos para esto, ¿verdad? Hasta aquí, todos tranquilos. Ustedes saben que el determinante genera un escalar. ¿Se acuerdan? Entonces, ya ustedes como físicos, eso les tiene que llamar mucho la atención, ¿verdad? Entonces, yo tengo la matriz A y el determinante de la matriz A es un escalar. Eso es algo que les tiene que resonar mucho a ustedes. ¿Sí? En la parte de física. Vamos a volver ahí. Vamos a ver por qué eso es interesante. Hasta aquí todo bien. Demos un paso más. Hablemos ya propiamente de matrices. Voy a borrar acá.
matrices. Entonces, evidentemente, si queremos hacer análisis matricial, lo primero que ocupamos es un álgebra. Ya hemos ido viendo ese camino. Análisis matricial, análisis, álgebra primero. ¿Se acuerdan que en esta definición, por ahorita que tenemos de álgebra, lo que ocupamos son dos operaciones? ¿Sí? Una muy bien definida y una que puede tener ahí algún errorcillo, ¿verdad? El álgebra que ustedes utilizan, ya habíamos dicho, ¿verdad? Usa la suma que está totalmente definida y después tiene la multiplicación que tiene ese ligero problemilla con el cero. ¿Sí? No existe el inverso multiplicativo de cero. ¿Sí? Entonces, va a pasar lo mismo con las matrices. Yo necesito definir primero la adición. Entonces, la adición de dos matrices, A más B, va a ser una matriz. Si yo tengo dos matrices, su resultado en adición es una matriz. Hasta ahí, nada extraño. Y ustedes saben que se computa de la siguiente manera. C y J va a ser igual a I J más B y J. Entonces sumo entrada con entrada. Esa es la manera en que computo la suma de matrices. Después defino la multiplicación por el escalar. Entonces yo voy a tener un escalar alfa por una matriz A, eso va a ser igual a una matriz B. Y se computa como B y J igual a alfa A y J. Hasta ahí todos tranquilos. Ahora necesito lo que se llama una multiplicación de matrices. O producto interno. ¿Se acuerdan qué queríamos decir con producto interno? Que el resultado tiene que ser una matriz. Entonces, ese es un producto donde el producto de dos matrices va a ser una matriz. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener una matriz A con una matriz B, va a ser igual a una matriz C. Esto se computa como C y J igual a la sumatoria en K de A y K por BKJ. Y ese es el producto de matrices, el temido producto de matrices. Este producto no conmuta, ¿se acuerdan? Que fue lo que le dijeron a nuestro amigo Heisenberg, los matemáticos. A con B es igual a AB menos BA. Esto se llama el conmutador. Si el conmutador no es cero, ese objeto no conmuta, ¿verdad?
Entonces, esta operación es una operación que nos interesa mucho en el mundo de las matrices. Y en las matrices la gran mayoría de veces no da cero, ¿verdad? Dime. Seguirá siendo una matriz, ¿sí? El resultado es una matriz. Y el que me va a generar escalares es el determinante. ¿De acuerdo? Ahora en el mundo de las matrices. Voy a tener estas tres operaciones y tengo el determinante. ¿Sí? Que es la forma en que se crean los escalares en el mundo de las matrices. Por ahorita no, ¿verdad? Ustedes aprenden después, ¿verdad? Eso que es nos sirve para definir ciertos volúmenes y ciertas cosas, pero por ahorita no estamos preocupados por ese pequeñito detalle. Ya con eso, si este es el producto de matrices, debemos tener la inversa, ¿verdad? Todo producto debe tener su inversa. A eso le solemos llamar matriz inversa. Voy a borrar por aquí arriba. La matriz inversa no es tan sencilla porque este producto no es tan sencillo, ¿lo ven? Entonces aquí es donde se complica un poquito el álgebra de matrices, ¿verdad? Entonces hablemos de la matriz inversa. La matriz inversa es A a la menos 1 y sus entradas I, J, yo las obtengo de este objeto, de menos 1, de I más J, de la menor MJI, dividido entre el determinante de A. Así es como obtengo la matriz inversa. Claramente ustedes saben un mejor método para encontrar la inversa de una matriz. ¿Sí? Por ahorita me interesa que vean esta forma de escribirla, porque cuando vamos a querer hacer cálculo diferencial, esto nos va a representar una pequeña ventaja. Entonces sí, ese mecanismo es el procedimiento de Gauss-Jordan, que es el que ustedes conocen, ¿se acuerdan? Nuestro amigo Gauss, Jordan. Es el procedimiento de Gauss y de Jordan. Son dos científicos. Ese procedimiento es más eficiente. En eso no hay ninguna discusión, que es el que ustedes aprendieron en álgebra lineal. Pero si yo ahora voy a querer empezar a calcular derivadas, vamos a ver que este nos permite obtener mejores resultados. No hay una forma de escribirlo de esta manera, ¿lo ven? Que es el procedimiento que ustedes conocen, ¿sí? Que es la reducción de Gauss-Jordan. Todos conmigo, ¿verdad? No, es la reducción de Gauss-Jordan es la que ustedes conocen. Para encontrar, ¿verdad? Que usted agarra una matriz, le pone la identidad a la par. Exactamente. Es menos eficiente, es más lento si yo voy a calcular
la inversa de una matriz, pero esto me permite calcular la derivada de una inversa. ¿Lo ven? Entiendo. Claro. Entonces ahora sí, podemos calcular derivadas. Vamos paso a paso. Pensemos en derivadas de determinantes. Yo puedo querer saber cuánto vale la derivada parcial de A y J del determinante de A. Si yo calculo eso, esto me da que debe ser menos 1 de I más J de la menor de M y J. Hasta ahí no hay nada extraño. ¿Lo ven? De la definición de determinante, rápidamente ustedes me pueden decir que esto es la derivada parcial del determinante. Pero aquí es donde se vuelve útil esta definición de la matriz inversa. ¿Ven? Porque entonces esto es lo mismo que la inversa de JI del determinante de A. Y claro, este resultado es bastante profundo en la física. Porque ven, la derivada del determinante vuelve a quedar el determinante. Vuelve a haber este proceso cíclico, ¿lo ven? Exactamente. ¿Perdón? Ajá, son diferentes, son en este orden. ¿Verdad? Sí, aquí está JI, aquí está IJ. ¿Lo ven? Entonces aquí se va poniendo interesante, porque entonces este fenómeno cíclico empieza a aparecer en la física. ¿Lo ven? Entonces ya de una vez vamos a poder pensar en qué nos sirven nuestros procesos físicos este tipo de cosas. Ahora podemos derivar con respecto a lo que queramos. Aplicamos la regla de la cadena. Si yo ahora quiero la derivada con respecto a x del determinante de A, vean que ese va a ser entonces el determinante de A por la sumatoria en I y J de A a la menos 1 de JI de la derivada de A y J con respecto a X. Y esto me permite entonces calcular la derivada del determinante con respecto a lo que yo quiera. Después está lo que conocemos como el producto del determinante.
Entonces, el determinante de A por B es lo mismo que el determinante de A por el determinante de B. ¿Qué pasa con la suma? No hay forma de hacer la suma, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de estudiantes, ¿verdad? Patalean un poquito ahí, ¿sí? Entonces, el 99% de los estudiantes tienen el determinante de A más B y quieren hacer el determinante de A más el determinante de B. Y eso no se puede. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que deben grabarse en sus cabecitas para siempre, ¿sí? No cometan ese error de jóvenes inexpertos. Después podemos hablar de la transpuesta. La transpuesta, que no la deben confundir con la inversa, ¿verdad? La transpuesta para la matriz A veces la escribimos solo como A super T, que simplemente es hacer AJI. Hasta ahí todos bien. Existe lo que se llama adjunta. O mucha gente le llama la transpuesta compleja. O la inversa compleja, a veces. Pero el nombre técnico es la adjunta. Entonces, la adjunta es A daga. Se usa esa daga. No es una T, es una daga. Que es lo mismo que A daga. Que esto es lo mismo que AJI asterisco. ¿Se acuerdan? El conjugado complejo. Es el conjugado complejo de cada entrada transpuesta a la matriz. Hasta aquí todos bien. Vamos a ver un pequeño objeto interesante. Voy a borrar acá. Vamos a ver la traza. Tal vez la adjunta y la traza son la primera vez que ustedes la escuchan. Entonces tal vez pónganle en cuidado un poquito a estas definiciones. La traza no tiene nada especial. La traza de A simplemente es la sumatoria en I de A y I. Es decir, es la suma de la diagonal. Van viendo. La traza de una matriz, vamos a ver más adelante, que aunque puede parecer una mera curiosidad, sí es importante, sí tiene alguna relevancia en la física. Ese objeto. ¿No ven? Realmente solo estoy usando la diagonal. ¿Sí? Es la suma de los elementos de la diagonal. Algo interesante es que la traza de A más B, esta sí es la traza de A más la traza de B.
Pero igual que el determinante, la traza de A por B no es la traza de A por la traza de B. ¿Sí? Entonces yo sé que puede confundir un poquito, ¿verdad? Pero para eso lo aclaramos. Y ahora sí, vamos a hablar de tres casos interesantes. Tres casos muy particulares que en la física se vuelven muy relevantes. Vamos a hablar primero de las matrices ortogonales. Si una matriz es ortogonal, yo sé que se tiene que S a la menos 1 es igual a S transpuesta. Esa es la definición, eso es lo que llamamos ser ortogonal. Ya esto hemos pasado por ahí cuando estuvimos viendo transformaciones ortogonales. Vimos que cumplían eso. Y de ahí viene ese nombre de matriz ortogonal. ¿Por qué es interesante? Bueno, el determinante de S, si es ortogonal, es más o menos 1. ¿Cómo prueba usted que una transformación es ortogonal? Haciendo eso. Calculando el determinante de S. Ahora hablemos de matrices unitarias. Si una matriz U es unitaria, se tiene que U daga va a ser igual a U a la menos 1. Y ya por último, el último caso es lo que llamamos matrices hermíticas. Una matriz es hermítica si H asterisco JI es igual a H y J. ¿Lo ven?
si su daga es ella misma. ¿Lo ven? Esas son las matrices semíticas. Claro, necesitamos aprender y vamos a pasar por ahí. Para eso vamos a aprender a diagonalizar matrices y ver por qué estos amigos se vuelven tan importantes en la física. Ustedes ya han pasado por diagonalizar matrices, pero nosotros queremos aprenderlo de una manera más a través de la física. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con los vectores? ¿Lo ven? Ustedes cuando calculan diagonalización de matrices, le sacan el concepto de vector, pero no qué tienen que ver con los vectores. Y eso es un poquito de lo que queremos aprender aquí. Antes de ir por ahí, hay preguntas interesantes. ¿Qué es esto? ¿Cuánto vale la exponencial de una matriz? ¿Se puede calcular eso? ¿Lo ven? Eso existe. Eso es algo que a veces no lo conversamos. Ustedes saben que entonces este objeto simplemente es la sumatoria en n de AN dividido entre n factorial. ¿Sí? ¿Qué es A0? La identidad, ¿verdad? La matriz de identidad. Esto realmente es para todas las funciones, ¿lo ven? Si yo les pido el seno de una matriz, ¿qué hacen ustedes? Bueno, agarran la expansión de Taylor de la función seno y la calculan con el producto de matrices. ¿Sí? Exactamente. Y vamos a ver, y esto les va a aparecer mucho en la sopa de la física. Les va a seguir saliendo constantemente. Por eso es que es un resultado muy importante de lo que hemos hablado hoy. Usualmente para eso ustedes saben calcular el error, ¿verdad? Entonces, eso te da cuál es la precisión en la medición. Entonces, la pregunta no es a cuál grado, sino es a cuál grado ocupa usted, ¿verdad? Usted tiene una medición, por ejemplo, entonces usted necesita cuántos decimales en esa medición. Entonces, hasta ahí corta usted la serie. Muchísimas de las veces la física estudia casos de equilibrio. Entonces, cuando usted está trabajando casos de equilibrio, de 2 términos es suficiente, ¿verdad? 2, 3 términos, ¿verdad? Que llegue hasta a cuadrado es suficiente porque estamos cerca del equilibrio, ¿verdad? Ajá, ya es tu problema, pero siempre se puede correr como estamos trabajando en equilibrio, centrado en cero, ¿verdad? Pero sí, ya es como específico de tu problema. Pero sí, ¿verdad? Usualmente llegamos a grado 2, el usual, ¿verdad? Grado cuadrático, porque siempre estamos trabajando cerca del equilibrio. Pero si usted necesita un problema donde necesita más precisión, no hay ningún problema, ¿verdad? Usted corta sabiendo cuál es el error de su medición. Esto lo hacen muchísimo hoy en día, ¿verdad? Las personas, los
observacionales, ¿verdad? Los astrofísicos observacionales, ellos necesitan muchas veces usar muchos términos para poder reportar una buena precisión. Igual los físicos de partículas, ¿verdad? Cuando se trabajan choques de partículas, usted necesita una muy buena precisión, entonces usted ocupa reportar muchos datos, entonces usted tiene supercomputadoras para hacer esto. Y si quieren el fun fact del día, ¿verdad? La internet se inventó exactamente para eso, porque era muy difícil hacer estos cálculos, entonces usted necesitaba que muchas personas hicieran el cálculo por su lado y poderlas poner de acuerdo. El CERN inventó el internet exactamente para eso, que es lo que ustedes conocen como el www, ¿verdad? La red de computadoras es una cosa, ¿verdad? Y la web es otra, ¿verdad? La web fue inventada en el CERN. El interconectar computadoras se hace de otra manera, ¿verdad? Pero eso es parte de la historia y es interesante, ¿verdad? La gran mayoría de cosas interesantes la inventan los físicos, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante. La gente, muy poca gente sabe, pero digamos, por ejemplo, el sistema operativo que usan todas las celulares de hoy en día, que usan todas las computadoras Mac, ¿verdad? Está basado en el sistema operativo en el sistema operativo Unix, y quien inventa el Unix es un físico, ¿verdad? Lo cual es interesante, ¿verdad? Que los físicos terminan inventando este tipo de cosas. También la teoría de redes de la computación la inventa un físico y cosillas por ahí, ¿verdad? Ahora, les voy a dejar pensar, ¿verdad? Les acabo de dejar, con eso vamos a arrancar la otra clase, de pensar con respecto a el determinante, cómo calculamos el determinante. También el otro ejercicio que quiero que piensen un poquito es qué pasa con el determinante de una matriz unitaria. Ya dijimos qué pasa con el determinante de una matriz ortogonal. ¿Qué pasa con el determinante de una matriz unitaria? ¿Me pueden contar algo? Con esos dos ejercicios empezamos la próxima clase.